más caros. Después de los sumerios, vamos a pasar a la época acadia. Los acadios van a ser este primer imperio de la historia donde va a aparecer el rey Sargón I. Este rey va a ser conocido como Sargón el Grande. Entonces, bueno, es un acadio. Él es Sharom Kim, que significa el rey legítimo o el rey verdadero. Él va a gobernar por 500 años. Este personaje que vemos aquí se va a hacer rey de la nada. O sea, básicamente él tiene una historia muy parecida a la de Moisés, porque lo dejan de bebé abandonado en el río y se vuelve el copero del rey. O sea, se vuelve un sirviente del rey, el que sirve las copas. Y entonces ahí empieza a tener sueños. Sueña con la diosa que se llama Istak. ¿Dónde viene aquí? Istar, creo que se llama la diosa, y la diosa le va a decir que tiene que matar al monarca. Y entonces, bueno, pues va, lo mata en un combate cuerpo a cuerpo y dice, a mi padre no lo conocí, los hermanos de mi padre amaban las colinas, mi ciudad era azul, mi madre era una sacerdotisa, me concibió en secreto, me parió, me dejó en una cesta junto con betún de sello. Me echó al río, que se alzó sobre mí, el río me cargó y me llevó hasta aquí. Fui el aguador, me tomó como su hijo y el aguador me nombró su jardinero y aunque yo era un jardinero, Istar me concebió su amor y durante 4 años he ejercido la monarquía. Entonces, él se autoproclamaba rey y se autoproclamaba el rey divino, o sea, el auténtico rey legítimo, como lo fue Moisés, y luego va a retomar muchísimo como estas otras historias, ¿no? Entonces, bueno, pues este rey va a gobernar por 500 años. Esta es la estela del rey Naram Sin, nieto de Sargón I. El rey utilizó del arte sumerio todo lo que le servía como la arquitectura, y aunque el arte acadio fue encontrado básicamente tiene como la misma línea, ¿no? Entonces, el rey utilizó del arte sumerio todo lo que le servía como la arquitectura, y aunque el arte acadio encontrado es poco, sigue con la misma línea del arte sumerio de la exaltación de las batallas bélicas de los gobernantes. Esta estela de arenisca rosada es donde el rey conmemora el triunfo del rey Naram Sin, nieto de Sargón I, ante sus enemigos en los montes de Saros. Aquí no se narra en bandas, sino en todo el espacio. En ella se ve un paisaje montañoso con árboles donde se desarrolla una escena en la que prevalece la figura del rey Naram Sin, que es de mayor tamaño, vemos aquí está en grande, y es muchísimo de mayor tamaño que sus súbditos y enemigos. Es coronado con un casco con 2 cuernos, propio de los dioses, y el rey vencedor aplasta con el pie los cadáveres de sus enemigos, mientras mata a otros 2 y algunos caen despeñados. Aquí los soldados acadios, desde un nivel inferior, alzan la cabeza como signo de admiración y respeto por sus soberanos. Esta estela, como les decía, está hecha con arcilla rosada y pues es el triunfo, ¿no? Del rey. Entonces, bueno, además de otros que hemos visto, todos van a estar como en un solo espacio, no por bandas, y luego es como generalmente están narradas las cosas en Mesopotamia. Esta es la máscara de Sargón, es una máscara desaparecida en la guerra de Bagdad. La cabeza de Sargón fue pues este gran héroe acadio y su cabeza es del tamaño natural. Está realizado en bronce, que él estaría, pues se crea adornada con incrustaciones de piedras preciosas, y cuando lo encontraron ya estaba lastimada, ¿no? Entonces la encuentran en el cementerio ya con este hueco, ¿no? Con este saqueo de lo que se cree tenía pues estas incrustaciones de piedras. Después de los acadios, vamos a pasar a la etapa de los neosumerios, que esta va a ser del 2150 al 2015 antes de Cristo. Ya nos vamos acercando cada vez un poquito más en la historia. En esta época, pues bueno, se va a encontrar el perfeccionamiento de los símbolos sumerios, como es la arquitectura del sigurat.
Acuérdense que es como la Torre de Babel. Entonces, esta era una de las torres, tenía hasta 7 metros de altura. Cada piso tiene terraza y por cada piso se va disminuyendo el tamaño hasta llegar a la base de la cúspide, donde hay un templo y aparte un observatorio. Entonces, en estos templos también tenían pues formas para ver la luna, para ver las constelaciones, para ver cómo ocurría el año nuevo, por ejemplo, lo que pasaba en primavera. Y pues bueno, hay muchos sigurat, ¿no? Estos templos como muy astronómicos, desde ahí pues se podía, ¿no? Decir cuándo eran las épocas para la cosecha y demás. Hay varios tipos de sigurat. Ese es el mejor conservado, que es el sigurat de Ur, también llamado Etemen Nigurú. Y pues bueno, está dedicado a la luna. La determinación geográfica, o sea, como una escasa disponibilidad de piedra y una abundancia en arcilla, se ha considerado la causa principal de la preferencia mesopotámica por el adobe y el ladrillo. Este sigurat, por ejemplo, era de planta rectangular y de 3 pisos de altura, por la que se accedía por altas escalinatas. Hoy en día solo se puede ver pues esta primera terraza, que era colosal y que ya está restaurada. Otros dos tipos básicos de arquitectura que nacieron en Mesopotamia son el templo y el palacio. Las casas de los dioses, de los reyes o de las personas del pueblo se denominan con el mismo nombre, La necesidad de defensa hizo que tanto los edificios singulares como los edificios complejos de función religiosa y política pues se fueran a rodear de estas grandes murallas para que no se perpetraran, ¿no? No se entrara a invadir las ciudades. Este es el toro divino con rostro humano y exvoto dedicado al dios de la luna. Los huecos son para encajar piedras preciosas y pedazos de oro como si fuera pues un manto lunar, ¿no? Que brilla en la noche tal cual, como si estuviéramos viendo las estrellas. Después, como figura votiva, ¿no? Como esta figura que vota, que ora, tenemos al rey de Gudea. Este Gudea es el rey arquitecto. Él va a gobernar Lagash por 15 años, del 2141 al 2122 a.C. Él va a ser un constructor, es por eso le dicen el rey arquitecto, ¿no? Va a construir templos y palacios y va a dejar una gran serie de personajes votivos propios, ¿no? Motivos suyos. Hoy en día se encuentran con más de 30 estatuillas esculpidas en roca volcánica y va a aparecer vestido siempre como si fuera un sacerdote, con esta túnica larga, con un manto que deja un brazo al descubierto y las manos juntas en actitud de oración. También tenemos la estela de Ur-Nammu, el rey que mandó a construir el Sigurat de Ur, que representa esta escena en 3 bandas, va a medir 3 metros la estela. Y aquí arriba vemos a Dios con las constelaciones, la media luna y el sol. En la segunda banda vemos a un Dios entregando la banda de medir para la tarea constructora que tendrán que hacer de los templos. Y después abajo tenemos la fase de construcción del sigurat. Después tenemos, después de los sumerios, de los acadios y de los neosumerios, vamos a tener el imperio babilónico. El imperio babilónico va a ser el primer periodo del 2015 al 1500 a.C. En arquitectura va a ser importante el palacio ciudad donde se resguardaba la administración, los palacios, el ejército, los talleres de artesanos, las escuelas, etcétera, alrededor de grandes patios con gran vida. Entonces aquí empiezan las grandes civilizaciones. Ya no van a ser pequeños pueblos que hacen siembra, sino que realmente empieza toda una distribución pues geográfica, urbana, cómo hacen la ciudad en medio también del río, cómo el río va atravesando y los templos y los palacios van a tener estructuras jerárquicas completamente privilegiadas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, este es el código o estela de Hammurabi. En esta estela se van a hallar grabadas las 282 leyes del código de Hammurabi. Aquí el rey Hammurabi las está recibiendo de manos del dios Shamash.
El rey ordena que se coloque esta estela en la plaza de cada ciudad para que todo el pueblo conozca quién es el rey y cuáles son los castigos para lo que el cuerpo de la ley se expresa en lenguaje claro del pueblo, ¿no? Entonces, se basa en la aplicación de la ley del talión, que significa ojo por ojo y diente por diente. Uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusador o el acusado tienen la oportunidad de aportar pruebas. Entonces, pues bueno, como ya estaba creciendo tanto la urbanidad, pues se necesitaban estas leyes, ¿no? Que pudieran tener un poco de orden, también un poco de orden religiosa, digamos, ¿no? Y por último, tenemos los asirios, que los asirios van a estar desde el 1500 antes de Cristo hasta el 612, ¿no? Antes de Cristo. Ya nos estamos acercando un poquito más. Este va a ser el imperio más cruel, va a borrar todo su pasado, va a borrar toda su historia a través de tortura, de muerte y desollamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas figuritas en esta estela como figuras de decapitación y figuras de tortura. Pero ellos, los asirios, van a dejar esta mitología mesopotámica, ¿no? Van a dejar los Lamazu, que los Lamazu van a ser una divinidad protectora. Este Lamazu es un ser híbrido que va a poseer cuerpo de toro o de león, alas de águila y cabeza de hombre. Y entonces estos Lamazu van a ser importantísimos porque van a ser protectores para los que los poseen, ¿no? Entonces estos toros van a infundir temor y respeto a los espíritus maléficos, a los enemigos, y existe una leyenda donde mataban a los que se aproximaban, excepto a los hombres puramente buenos. Si alguna vez vieron la película Historia sin fin, más o menos está la estructura de los lamazus en una de las partes donde pues este personaje bueno tiene que demostrar como su bondad, ¿no? Bueno, en pintura hemos visto muchísima arquitectura, muchísima cerámica, muchísima escultura. ¿Qué pasaba con la pintura? Pues la pintura servía para adornar los palacios, pero pues como había mucha humedad, casi no quedan rastros de la pintura de este periodo. Es muy poquito lo que queda o lo que se ha podido rescatar. Por eso tenemos más como cosas realizadas en piedra. Les quiero platicar de este personaje que vemos aquí, que se llama George Smith. Él fue un asiriólogo inglés pionero en descubrir Carchemish y traducir algo que es muy importante, que se llaman las epopeyas de Gilgamesh, una de las obras escritas conocidas más antiguas de la literatura. Él era George Smith, hijo de una familia de clase trabajadora en la Inglaterra victoriana, ¿no? Entonces él pudo, pues, adquirir una educación formal mientras trabajaba en una editorial y pasaba las horas del almuerzo en el Museo Británico que le quedaba enfrente, estudiando las publicaciones que trataban sobre las tablillas cuneiformes que las acababan de descubrir, ¿no? Y pues bueno, él trataba de traducir en 1867 estas tablillas que hablaban sobre un eclipse total de sol y la fecha de la invasión de Babilonia por parte de los asirios. Así que, bueno, pues él descubre, ¿no? En estas tardes que tiene una facilidad lingüística y descubre el poema de Gilgamesh. Entonces, como pudo traducir un poco, pues a él, a George Smith, se lo llevan al Nínive a buscar muchísimas más tablillas perdidas y pues ahí es donde traduce por fin esta hermosa fábula, esta hermosa epopeya acerca de Enkidu y de Gilgamesh, ¿no? Aquí de hecho vemos un retrato de Enkidu, que es el amigo de Gilgamesh, y aquí vemos esta estatua antigua asiria representando a Gilgamesh, que está ahorcando un león porque él es un gigante, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad sumeria de Uruk es la ciudad habitada más antigua del mundo, del 6000 al 4000 antes de Cristo. Aparece en esta epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que tradujo George Smith, de la cual derivó el nombre de Irak y en el que se registraron las primeras aves de corral.
Entonces vean qué hermosa era esta ciudad y bueno, pues ya ahorita cómo quedan los restos, ¿no? Las ruinas. Así que al comienzo del poema, Gilgamesh es el terrible rey de Uruk, ¿no? De esta ciudad, ¿no? Esta ciudad sumeria, que era gigantísima. Entonces, bueno, él es el rey de Uruk, el mayor rey de la tierra. Él tenía 2/3 partes de Dios y una parte humana. Medía 5 metros y medio de altura. Los súbditos se quejaban con los dioses, con los otros dioses, porque este rey era demasiado severo y aparte abusaba de su poder quitándole a sus mujeres. Así que los dioses atienden este reclamo creando a Enkidu. Enkidu es un hombre salvaje destinado a enfrentar a Gilgamesh. Pero cuando ambos estaban en combate, en vez de darse muerte, pues se hacen amigos así de que, eres tú muy bueno, tú también eres muy bueno, ¿no? Y entonces se van a hacer amigos para siempre y van a emprender una peligrosa aventura buscando pues la gloria. Así que como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu, el amigo, muera siendo apenas muy joven. Entonces, impresionado por la desaparición de su amigo, el rey Gilgamesh emprende la búsqueda hacia la inmortalidad, la cual le lleva hasta los confines del mundo. Este es un relato pues lleno de miedo, de soledad y aparte es el viaje del héroe, ¿no? Que tiene que afrontar como muchísimas misiones y peligros para poderse descubrir a sí mismo y poder rescatar a su amigo, ¿no? Así que Gilgamesh pide a los dioses que le devuelvan por favor a su amigo y Shamash, que era uno de los dioses, hace un hoyo en la tierra y Enkidu sale por ahí, ¿no? Para renacer, para reencarnar. No queda claro si Enkidu reaparece realmente en la historia como un espíritu o si sí encarna, ¿no? Si sí vuelve a la vida. Muy bien, esa es así como a grandes rasgos la fábula, ¿no? de Gilgamesh, porque esto va a ser parte de la tarea, ¿no? Del ejercicio. Después vamos a tener el segundo imperio babilónico. La Babilonia va a ser reconstruida y ampliada por Nabucodonosor y su hijo. Su hijo va a ser Nabucodonosor. No sé si se acuerdan de la nave de Matrix, que así se llamaba, ¿no? Que son pues, los que reconstruyen la Matrix precisamente, y esta va a ser los que reconstruyen la Babilonia. Entonces, bueno, pues ya estos dos constructores que les encantaba aparte toda la belleza y toda la suntuosidad babilónica, la van a regresar a este esplendor, ¿no? Después de la destrucción asiria, va a ser reconstruida, va a ser ampliada suntuosamente por ellos dos y van a tardar 88 años en terminarla. Este va a ser el mapa babilónico, ¿no? Donde se cree que Babilonia es el centro del universo y a partir de ahí partía el río Éufrates y después estaba todo lo demás, ¿no? Así que van a empezar a reconstruir su mundo y pues bueno, esta es una de las primeras piezas, ¿no? Que van a estar ahí en medio, la Babilonia, ¿no? En medio de todo. También van a hacer la puerta de Istar, que es preciosísima, que es una de las 8 puertas monumentales que miden 15 metros de altura y 24 metros de ancho. Va a pertenecer al templo interior de Marduk, donde se van a celebrar las fiestas de primavera del Año Nuevo. Pues yo no sé cómo le hizo el Museo Británico, pero el Museo Británico lo sacó de ahí de Babilonia y se lo llevó a Inglaterra. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Muy, muy seguro. Y todavía, bueno, las del templo de Istar se llaman así por esta mujer, que es una diosa, ¿no? Es la diosa Istar, es ella. El nombre de Istar lo recibe de esta diosa precisamente a la que está consagrada. Esta es la diosa del amor y la guerra, de la vida y la fertilidad. Está asociada principalmente con la sexualidad. Istar tenía muchos amantes, va a aportar una cuerda y una vara de medir, y la leyenda nace después de la muerte de Nimrod, su marido. Aseguró que había quedado embarazada, a ver si les suena un poco la historia, ¿no? Aseguró haber quedado embarazada y afirmó que los rayos del sol habían concebido de manera milagrosa al hijo que esperaba. Y cuando nació fue llamado Tammuz,
afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod, quien fue hecho deidad del sol por tal milagro. Tamuz había nacido exactamente en el solsticio de invierno, que es entre el 21 y el 25 de diciembre, según el calendario babilónico, decretando una fiesta anual en donde se le daba rienda suelta a las pasiones para asegurar la fertilidad del pueblo y la cosecha. Antes de su muerte decretó que ella y Tamuz debían ser adorados como dioses, él como el dios Sol y ella considerada como una esposa de un dios, la madre terrenal de otro dios, se proclamó a sí misma la reina del cielo. Entonces, ¿qué tal? Como las historias se van pareciendo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Saber como toda esta historia acerca de la mitología mesopotámica. Entre todos, ¿no? Entre Nabucodonosor, que va a reconstruir el Sigurat de Temanquí, que se cree que es la Torre de Babel, que tenía 7 pisos de altura con 90 metros de altura y el templo en la cima, se cree que esto ya estaba construido, ¿no? O sea, que bueno, es la Torre de Babel, perdóname, nada más que él llega y lo reconstruye, o sea, que lo va a hacer viable otra vez. Se cree que ya estaba construido. Esta es una ilustración de cómo se supone debía de haber sido esa torre de Babel, ¿no? Y este rey también, Nabucodonosor, Nabucodonosor II, le va a construir a su esposa los jardines colgantes de Babilonia. Y bueno, ya sabemos que esta es una de las maravillas antiguas perdidas del mundo. Entonces, bueno, pues es una construcción que se supone tiene cascadas, tiene plantas exóticas colgando, todo está hecho de mosaicos, tiene los lamazu en las puertas y pues corría por él el río Éufrates por en medio y pues bueno, tengo entendido que esta torre se tardó como 80 años en construirla. Y pues bueno, por último, Mesopotamia va a terminar cuando llega el Imperio Persa en el año 539 a.C. El Imperio Persa, después en el 331, va a ser conquistado por Alejandro Magno, que va a morir ahí en Babilonia y que todavía se considera babilónico, pero que ya habla de un dios persa, que es Darío I, y esto va a estar inscrito sobre una pared de un acantilado a 100 metros de altura. Va a medir aproximadamente 15 metros de alto por 25 de ancho y va a ser encontrado y traducido obviamente por un británico. Y aquí, bueno, pues todo el texto, que tiene todo esto que es texto, o sea, se fijan todo esto carcomido, en realidad es un texto que está escrito en está escrito en griego, está escrito en cuneiforme babilónico y está escrito en egipcio. Entonces, también estos 3 textos pues han ayudado a poder ir traduciendo todo lo demás, ¿no? Es un poco como la piedra Rosetta, más o menos, de los egipcios, que veremos ya la próxima semana. Y el texto de la inscripción es una proclamación de las hazañas que hizo Darío I de Persia previa a su ascenso al trono y fue ilustrado con este bajorrelieve de la vida de Darío. Y después se incrustó la barba, que es de metal, por eso se ve que es ahí un poco diferente. Muy bien, pues bueno. ¿Cuál va a ser la tarea de esta semana? La tarea de esta semana es a partir de la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, como vimos hace rato, es esta narración en verso sobre las pericias del rey de Uruk. Lo que vamos a hacer es traducir una parte de la epopeya en un collage a modo de moodboard o de storyboard o de narrativa gráfica con imágenes ya existentes de cualquier época que te puedan ayudar a formar esta parte de la historia o a formar la historia completa. Recuerda usar el formato institucional. El formato institucional debe tener portada con todos los datos que yo pedí en la bienvenida. Debe de tener introducción, que es la introducción como una pequeña investigación del periodo. El desarrollo, que es el mood board o la narrativa gráfica y una conclusión o reflexión personal acerca del periodo y la bibliografía de consulta, donde encontraste pues, la epopeya de Gilgamesh, donde encontraste las imágenes, etcétera, etcétera. Un mood board es un panel de tendencias que consiste en un collage de imágenes,
textos y muestra objetos en una composición. Esta está basado en un tema y sirve para darle forma. No es como un collage escolar, sino que este moodboard va llevando, ¿no?, la forma de descripción hacia algo más grande. Y el storyboard significa guión gráfico. Es un conjunto de ilustraciones que aparecen en secuencia y que se utilizan como guía para entender una historia. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo a través de el chat de la plataforma. Espero que tengan una muy bonita semana, que les haya gustado esta parte de la historia de Mesopotamia y nos vemos el siguiente martes para ver arte egipcio. ¿Vale? Muchísimas gracias y ya saben, cualquier duda, por favor, me la comunican. Que tengan un bonito fin de semana, que disfruten mucho su martes de asueto y nos vemos pronto. Un placer. Muchísimas gracias.